Manuel Tamés, Roberto Pérez, Marco Antonio Maya, Oralia Aguirre, Alejandra Lozano, Alejandro Fernández y Jorge Navarro. Todos ellos, como Exatex, nos acompañan el día de hoy junto con otras generaciones de Actúa, a quienes pido se pongan de pie y demos un caluroso aplauso reconociendo su trabajo tras estos 30 años. Actúa empezó con su metodología y su marca en el 2015, diseñada y creada por la entonces Coordinadora General de Actúa MX, Natalie Martínez, quien también se encuentra el día de hoy con nosotros y pedimos se ponga de pie para aplaudir su iniciativa y compromiso que nos ha impulsado hasta el día de hoy. Natalie, por favor. Después de todos estos momentos, hemos evolucionado hasta ser más que una organización de foros, un esfuerzo de experiencias en vivo y digitales que responden al reto de la participación ciudadana de las juventudes de México, todo hecho por y para jóvenes. La filosofía de un foro Actúa se basa en la idea de, como en cualquier otro reclutamiento, los candidatos a cualquier puesto de elección popular deben de pasar por entrevistas de trabajo, ya que quienes tomamos la decisión de contratarlos somos nosotros, la ciudadanía. En esta ocasión estamos buscando a quien ocupará el puesto más importante de nuestro país. En 2024, en esta elección histórica, nuestra plataforma evoluciona. Es conformada por todos los 25 campus del TEC de Monterrey y sus federaciones. Todos y todas hemos pasado por las etapas de nuestra metodología. Escucha para entender el contexto del país, dialoga para definir nuestras posturas en los temas de interés y ahora actúa, donde con un criterio propio podemos ver las alternativas y elegir conscientemente. El día de hoy, en cada uno de estos campus, estamos enlazados virtualmente a través de live.tech. Nos ven estudiantes en cada uno de los recintos de los campus de esta institución. Todo esto consolidando un frente unido para demostrar que, en efecto, las y los jóvenes somos el cambio. A continuación, le damos la bienvenida a quienes jugarán el rol de reclutadores para la vacante de la Presidencia de México, que buscamos la ciudadanía. Un aplauso, por favor, a nuestros estudiantes entrevistadores. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes y quienes nos ven a distancia a través de live.tech. Mi nombre es Isa Cermeño y soy estudiante de la carrera de Estrategia y Transformación de Negocios. Yo soy Juan Pablo Santisteban, estudiante de doble titulación de la carrera de Economía y Transformación Pública y Gobierno. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de entrevistar a una de nuestras candidatas a la presidencia. Veamos de quién se trata. Bienvenida, candidata, aquí al TEC de Monterrey, en donde jóvenes de diferentes contextos nos reunimos para conocerte más como persona y también más acerca de tus propuestas. Me encanta, gracias. Xochitl, ¿cómo te sientes? Pues el avión bajó y se volvió a levantar. Y dije, no voy a llegar. Y bueno, afortunadamente aterrizó rápidamente. Pensé que eso solo pasaba en la Ciudad de México, pero también pasa aquí. Y bueno, ya estoy aquí, más tranquila, más relajada, porque nunca me gusta llegar tarde. Por eso me volví ciclista en la Ciudad de México, porque odio llegar tarde y odio el tráfico. Gracias. Voy a explicar cómo va a estar la dinámica del foro de hoy. Tendremos 3 bloques en donde vamos a poder profundizar en tu visión y propuesta, pero antes que eso, me permito recordarles a todos los que nos están viendo que por favor participen en Twitter, en X, con el hashtag Actúa24, pues es por ahí por donde van a poder hacer sus preguntas, que más adelante te las estaré haciendo llegar a ti, Xochitl. Candidata, para comenzar ahora con nuestro primer bloque, queremos preguntarte, ¿cuál es tu visión para México en el 2030? Tienes 8 minutos para platicarnos.
Pues muchas gracias. Saludo a los dos estudiantes que me van a entrevistar, Isa y Juan Pablo, gracias. Y bueno, voy a tratar de hacer un resumen muy rápido. A mí me gustaría que para el 2030 los jóvenes dejaran de tener miedo en salir a la calle, que pudiéramos vivir en un México seguro, donde la ley sea la ley y donde realmente se acaben los abrazos a los delincuentes y podamos pues terminar con temas como la extorsión, el cobro de piso, que le hacen tanto daño a la economía y que no permiten que el país crezca. Y para eso estoy decidida a usar todo el desarrollo tecnológico que hay para hacer una política pública en materia de seguridad. Necesitamos tecnología de punta, necesitamos Big Data, necesitamos vigilar carreteras con drones, pero también necesitamos al policía del pueblo, al que está cerca de las mujeres cuando hay violencia. Entonces vamos a atacar el tema de la inseguridad, lo mismo a nivel de las policías federales, pero también a nivel de las policías locales. No queremos que ningún policía gane menos de 20,000 pesos. Hay municipios en el país donde los policías ganan 5,000 pesos. Tenemos un problema gravísimo de salud, falta de medicamentos, 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Ahora que la candidata fue a Chiapas, pensó que realmente el sistema de salud ya estaba como Dinamarca, y pues no. Cuando le preguntó a la gente qué les hace falta, dijeron todo. Realmente hay lugares en el país donde la gente no tiene prácticamente nada. Entonces el tema de salud es un tema al que me comprometo, también muchísima tecnología, telemedicina, para poder tener atención a distancia. Hay gente que nunca en su vida tiene acceso a un especialista. Salud mental es muy importante, no solo para los jóvenes, sino para las familias que sufren violencia. Yo vengo de una familia sumamente violenta. Cuando nací en Tepatepec, yo vengo de una comunidad indígena. La verdad es que las mujeres éramos súper maltratadas y eso sigue sucediendo. Entonces, el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que me preocupa. El tema del agua, he dedicado 30 años de mi vida a estudiar el tema del agua. Agua hay, el tema es manejar bien el ciclo del agua. Hay que captar más agua, hay que reforestar nuestros bosques para que haya más bosques de lluvia, hay que tratar el 100% del agua residual, hay que almacenarla, hay que reusarla, hay que reparar fugas, hay que también capacitar a los técnicos para que puedan eliminar cualquier desperdicio de agua en las ciudades. Creo que el tema del agua, ustedes aquí en Nuevo León ya lo vivieron, ya saben lo que significa no tener agua. Yo también vengo de una zona desértica donde generalmente no teníamos agua y teníamos que capturar la poca agua de lluvia que caía. El cambio climático para mí es un tema relevante. Porque estoy viviendo el calor que estoy viviendo aquí ahorita, pero aparentemente este verano va a estar más tranquilo del que viene. O sea, cada verano va a ser un verano más complicado y sí tenemos que entender que tenemos que dejar nuestra maldita adicción a los combustibles fósiles. Tenemos que transitar hacia las energías limpias, hacia las energías más eficientes, y ahí tengo planteado un programa de financiamiento para techos solares en el país muy importante, que las familias puedan ahorrar dinero, pero también puedan contribuir al cuidado del medio ambiente. Es un tema que me preocupa desde hace muchísimos años, toda la parte de economía circular. Tenemos que cambiar nuestra cultura de utilizar y tirar hacia una cultura de reusar, refabricar, reutilizar todo lo que podamos y sobre todo entender que no hay basura, que son desperdicios, son residuos y que los podemos reciclar en su gran mayoría, y realmente lo que significa pues, residuos sanitarios, quizá a esos incinerarlos, pero de ahí en fuera tenemos que hacer un mejor uso de nuestros recursos naturales. Y el tema jóvenes para ustedes sería el tema económico. ¿Cómo le hacemos para aprovechar la mejor oportunidad que tiene México en su historia? El nearshoring, la relocalización de empresas. ¿Es real este conflicto entre China y Estados Unidos? Sí es real. México tiene enfrente la mejor oportunidad y ustedes no nos los van a perdonar si no nos ponemos las pilas nosotros. Se habla de traer nuevas empresas. Se enteraron que ayer hubo apagones en todo el país porque estamos ya en un momento de falta de energía eléctrica. Entonces tenemos que crecer nuestra capacidad de generación eléctrica y tenemos que hacer básicamente 5 cosas. La primera es
tener energía limpia y barata, que esa es fundamental. Tenemos que apostarle al Estado de Derecho, que la ley sea la ley, que las empresas sepan que si van a invertir tienen certeza jurídica, apostarle a la educación, a la ciencia, a la innovación, a la tecnología. O sea, la educación tiene que todavía ser más de vanguardia si queremos traer estas grandes empresas de semiconductores, de robótica, de inteligencia artificial, de la industria del entretenimiento, de los semiconductores, de la biotecnología, pues ahí es donde están los empleos bien pagados. Pero para eso necesitamos infraestructura también, más puertos, más aeropuertos, más mejores autopistas, más trenes de carga, y ahí tenemos que invertir recursos importantes. Y el quinto punto, que para mí es fundamental, es el tema de la seguridad pública. Hay estados del país donde difícilmente va a llegar la inversión, como Zacatecas. Ayer Zacatecas está incendiado por la delincuencia, y entonces el tema de la seguridad le está impidiendo a varios estados acceder a estas inversiones. Por supuesto, un buen manejo de las finanzas públicas. Tenemos que dejar de tirar el dinero público. No puede ser que un tren, que por cierto violenta el medio ambiente, que iba a costar 120,000 millones, cueste 500,000 millones. O una refinería que iba a costar 160,000 millones, te cueste 400,000 millones. O sea, no podemos seguir tirando el dinero público, o que pagues un aeropuerto, el de la Ciudad de México, pagues 300,000 millones de pesos y no tengas aeropuerto porque decidiste cancelarlo. Entonces, creo que en ese sentido, el buen manejo de las finanzas públicas, ustedes saben, soy empresaria, me siento orgullosa de ser empresaria. Generar empleos es algo positivo, pero sí necesitamos también tener unas políticas sociales mucho mejores para los trabajadores. En ese sentido, hemos dejado de construir vivienda. Para mí y para ustedes seguramente es clave pensar pues que ahora ya no se casan de 20 años o de 25, sino que hoy quieren tener su propio espacio para vivir un tiempo, no tener 5 roomies porque la renta es carísima, y en ese sentido sí quiero impulsar un gran programa de vivienda. Y obviamente el tema para las personas con discapacidad para mí va a ser clave, de una plena inclusión. La discapacidad no es un problema, el problema son todas las barreras de lenguaje, físicas, de actitudes, de inclusión que le ponemos a las personas con discapacidad. Pues aquí serían como mi arranque de algunos de los puntos que estoy planteando para mi próximo gobierno. Gracias, candidata. Xochitl, antes de conocerte como candidata, queremos conocerte como persona. Platícanos de quiénes han sido esas influencias que han marcado tu vida y que te han hecho la Xochitl que tenemos frente a nosotros. Pues bueno, yo nací en Tepatepec, un pueblo que solo tenía escuela primaria. Todo el mundo decía que nadie podía estudiar, que ahí nacíamos y que ahí nos teníamos que morir. Pero tuve un viaje a la Ciudad de México donde tuve la oportunidad de conocer otras cosas y de pensar que sí había otra posibilidad. Entonces creo que un viaje fue a mí lo que primero me inspiró a pensar que se podía tener una taza de baño, algo tan estúpido como eso, o que podías tener una regadera y bañarte en una regadera. Ese descubrimiento para mí fue increíble a los 10 años de edad, cuando viajé por primera vez a la Ciudad de México, y eso me permitió soñar. Y luego tuve un tío, porque yo tenía que ir a vender gelatinas a la plaza todos los días y no podía ir a la secundaria porque pues quién iba a ayudar. Y un tío fue como el que me dijo, tú vete a la escuela y yo me encargo de que se vendan tus gelatinas en la tienda que tengo. Entonces ese tío Beto creo que fue la clave para que yo pudiera estudiar la secundaria. Gracias, candidata. Gracias. Se sabe que tú estuviste un poco indecisa en cuanto a si lanzarte o no para ser candidata a la presidencia de México, y que incluso tus familiares y tus amigos a tu alrededor también tenían opiniones un poco pues diferentes. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo decir sí, sí me lanzo, y por qué tú de manera personal quieres ser presidenta de la República? No voy a ocultar que yo estaba trabajando para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Había sido alcaldesa, era senadora por la ciudad, y era como el proyecto lógico que seguía. Y de repente, cuando el presidente miente sobre mi persona diciendo
que yo quería quitar los programas sociales. Digo, pues ¿cómo voy a querer yo quitar un programa social si mi abuela se murió tirada en un petate en el pueblo porque no había doctores? ¿O cómo voy a querer yo quitar una beca a un joven si gracias a una beca yo pudiera ir a la UNAM? Entonces me dio mucho coraje que el presidente mintiera sobre mi persona y le mandé una carta pidiéndole que por favor rectificara, ¿no? Y me diera el derecho de réplica, y pues dijo que si ganaba en un juez me lo daría. Y me fui a los tribunales, le gané un amparo, le toqué la puerta del Palacio Nacional y no me abrió, y pues no pude dar mi versión, y en eso mucha gente me empezó a decir, oye, pues lánzate. Y yo pues como que no estaba tan fácil. Lo que me hizo tomar la decisión es que no estoy dispuesta a dejar un México donde, teniendo enfrente la mejor oportunidad de nuestra historia, la dejemos ir por falta de una visión más amplia. Un México que le apuesta a los combustibles fósiles cuando el mundo está caminando hacia las energías renovables. Por eso decidí ser la candidata a la presidencia, para construir ese México moderno, visionario, eficiente, en el que yo sueño para mis hijos, pero sobre todo seguro. Gracias, candidata. Xóchitl, México nunca ha tenido una presidenta mujer. ¿Qué significa para México, qué significaría para México que tú fueras la primer presidente mujer? Pues la verdad de las cosas es que yo creo que va a ser muy interesante ser la primera mujer presidenta de México. Ya nos tocaba, y no por eso, sigo 200 años. Estados Unidos no lo ha tenido, otros países no lo han tenido, y creo que se dieron las circunstancias para que hoy México tenga su primera mujer presidenta, y se tiene que notar, se tiene que sentir la diferencia. Yo he pensado que para mí no va a haber como estas grandes obras faraónicas que son muy del lado masculino, ¿no? De demostrar la grandeza. Creo que las mujeres nos preocupamos más por las pequeñas cosas que le cambian la vida a un ser humano. Para mí sería mucho más importante que las familias tengan sus medicamentos, que las escuelas estén limpias, tengan baños, que las aulas estén ordenadas, que haya materiales didácticos en las escuelas. O sea, para mí las grandes obras tienen que ver con lo sencillo, con lo que hace que un país cambie. ¿Qué hace que un país cambie? La buena educación, acceso a la salud y a generar fuentes de empleo. Para mí, creo que lo más importante en la vida, o al menos lo que a mí me permitió sacar a mi familia adelante en el pueblo, fue esta oportunidad de estudiar, esta beca que me permitió estudiar, pero sobre todo tener un trabajo. Después puse mi propia empresa ya por iniciativa propia, pero también poderle dar a los jóvenes estas posibilidades de emprender sus propios negocios con capitales semilla. Gracias, candidata. Ahora pasaremos a nuestra siguiente sección, en donde vamos a profundizar sobre tus propuestas de plan de trabajo. Gracias. Xóchitl, hablemos de tus promesas de campaña. A ver, tú has dicho que no habrá recortes a programas sociales, que habrá más becas, que habrá una tarjeta para mujeres, que habrá una tarjeta para medicinas, que vas a recortar la edad de pensión de 65 a 60 años y que además darás una pensión universal a todas las personas con discapacidad. A ver, aquí yo creo que la pregunta obligada es: ¿cómo vamos a financiar todo esto? Dado que México es el país que menos impuestos recauda en toda la OCDE y que además propones no cobrar impuestos a la gente que gana menos de 15,000 pesos. Primero te quiero decir que Pemex perdió y le financiamos 2 billones de pesos en estos 5 años. A mí no me va a temblar la mano para que la refinería de Cadereyta deje de contaminar y deje de perder dinero, por ejemplo. 2. Pemex Refinación pierde 800,000 millones de pesos. CFE Generación pierde dinero. Necesitamos que las empresas del Estado sean eficientes y rentables. Y ahí te va otro dato. El huachicol, que aquí Código Magenta ha hecho público y evidente que entra a México de manera ilegal, ha dejado de pagar 700,000 millones de pesos de IEPS. O sea,
hay una robadera y si esa robadera se acaba, hay recursos públicos. Pero sí pasa, cualquier reforma fiscal pasa por meter orden en Pemex. Abriría a Pemex al sector privado para que inviertan en exploración. Hoy el sector privado paga 80% de impuestos sobre el petróleo que saca. Entonces, sacar más petróleo, producir más petróleo y perder menos dinero. Con lo que nos ahorremos en Pemex, con lo que nos ahorremos en CFE que mencionabas, ¿nos alcanza para todo esto? ¿Qué va a pasar con Pemex? A Pemex hay que hacerle eficiente, hay que hacerle un modelo de negocio eficiente. ¿Qué medidas vamos a hacer para hacer un modelo de negocio eficiente con Pemex? Que se enfoque a lo que le genera dinero. ¿Qué le genera dinero? Exploración. En exploración es rentable, es eficiente. Si se asocia con sector privado, puede tener el capital para explorar más, producir petróleo y pagar impuestos, y no que nos cueste. Puede entrar a geotermia, puede entrar a captura de carbón, puede entrar a hidrógeno verde. Pemex tiene que convertirse en una empresa de generación de energía también, no solo de petróleo. En su nombre va petróleo y energía mexicana. Todas las empresas petroleras del mundo se están modernizando. Pemex lo tiene que hacer. Gracias. Candidata, nuestra siguiente pregunta tiene que ver con el tema de la movilidad social. En México, el 74% de los mexicanos no logran superar la condición de pobreza. Esto significa que 74 de cada 100 mexicanos que nacen pobres nunca dejarán de serlo. Y en tus propuestas has hablado mucho sobre la movilidad social y el México de las clases medias. En caso de ser presidenta, ¿cómo llegamos ahí entendiendo la escasa movilidad social que existe en nuestro país? Lo dije claramente, por eso el tema de la beca universal educativa. Creo que donde no podemos escatimar recursos es en educación y en salud. Son los dos factores que te van a permitir salir de la pobreza. Mientras una familia siga gastando, te voy a poner el caso de mi trabajadora del hogar que tiene seguridad social. Gasta el 20% de su salario en medicamentos que no le da el seguro social, porque el propio médico le dice que ese que da no le sirve para las venas. Entonces, eso empobrece a la gente, porque no reciben los medicamentos que deberían de recibir. La gente está gastando su pensión de adulto mayor en ir a las farmacias de la esquina, que le llamamos gasto de bolsillo, a comprar medicamentos. Entonces, ahí tenemos que entrar al problema de fondo para que la gente deje de gastar dinero. 2, educación. Educación, educación. No hay manera de sacar este país adelante si no le apostamos a la educación. Y tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que los niños permanezcan en la escuela. Y 3, permitirle a los emprendedores, a los empresarios, a generar empleos. O sea, de verdad, México podría estar creciendo por lo menos 2 puntos más del PIB con el nearshoring si hubiera energía, si hubiera menos trámites para abrir un negocio. Desconozco por qué Tesla ya paró su oferta de trabajo, pero a lo mejor los trámites fueron demasiado lentos y ellos están acostumbrados a hacerlo más rápido. O sea, necesitamos acelerar la generación de negocios para que haya empleos. Gracias. Pasemos a un tema que nos interesa mucho a los jóvenes y es el tema del crimen organizado. En México, en varios estados de la República, como en Chiapas, Michoacán, Guerrero, y párale de contar, el crimen organizado lo controla todo. Controlan carreteras, controlan el flujo de migrantes, controlan productos esenciales, la distribución de productos esenciales como el huevo y la tortilla, además de su labor regular del tráfico de drogas. También extorsionan a empresarios y autoridades municipales. ¿Cómo le vamos a hacer para restablecer el Estado de Derecho en el país? Para empezar, querer. No puede ser que si les voy a subir la gráfica de cómo se regresó dinero público para el tema de la seguridad. Nada más el año pasado se dejaron de gastar 46,000 millones de pesos en seguridad pública. ¿Qué hubiera pasado si a Nuevo León le dan 1,500 millones de pesos más para tener más patrullas, para tener policías mejor pagados? Entonces, lo primero va a ser mi prioridad. Yo no les voy a poner pretextos, jóvenes. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón.
Ni le voy a echar la culpa a Peña Nieto, ni le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador cuando sea presidenta. De su seguridad me voy a encargar yo. Y vamos a hacer una estrategia clara en cada uno de los temas. La extorsión obviamente se tiene que combatir con inteligencia, con estrategia, porque en cualquier pueblo ya cualquier güey llega y extorsiona, ¿no? Basta que diga soy del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues claro que ese no es ningún peligro, hay que detenerlo y a la cárcel inmediatamente. Entonces, cada delito tiene que irse atendido de una manera distinta, pero sí tiene que ver por mucha inteligencia, muchísima tecnología, mejores policías, mejor certificación y yo estoy pensando claramente hacer un acuerdo con Estados Unidos para el tema de aduanas. Necesitamos parar la entrada de fentanilo a México, necesitamos parar la entrada de armas y necesitamos darle seguimiento al lavado de dinero. Si no lo hacemos con un acuerdo internacional, difícilmente lo vamos a poder hacer solos, porque ahora los delitos de tráfico de personas pues empiezan en Centroamérica, pasan por Chiapas, pero acaban en Estados Unidos. Y todo el territorio nacional pues hay una serie de gente coludida con el tema. Entonces sí creo que tiene que ser una estrategia conjunta, pero para mí lo más importante es recursos, querer trabajar con policías municipales, con los alcaldes, gobiernos estatales y hacer mi trabajo como gobierno federal. Pero sobre todo decirles, no andar echándole culpas a otros, porque hoy le siguen echando la culpa a Calderón. Gracias, candidata. Pasemos a otra dinámica que muchos jóvenes de acá entenderán. Y como tú sabrás, Xochitl, cuando nosotros los jóvenes aplicamos a una empresa, se nos realizan entrevistas de caso. Y esto lo hacen las empresas para medir nuestras habilidades y nuestras aptitudes. Y a ver, nosotros consideramos que para ser presidenta de la República no tendría por qué ser muy diferente. Entonces, te tenemos preparados 2 casos. ¿Qué dices? ¿Te animas? Me animo. Perfecto. Para cada caso, Xochitl, vas a tener 5 minutos para contestar, ¿ok? Entonces, tú puedes tomarte el tiempo que tú necesites para pensar tu respuesta, porque queremos respuestas que sean robustas, que estén bien pensadas, ¿va? El primer caso dice: ante la repentina y muy alarmante desaparición de 30 mujeres en Ciudad Juárez en tan solo 3 días, presuntamente relacionada con una red de trata de personas, ¿cuáles serían las medidas que implementaría tu gobierno en las primeras 72 horas? Paréntesis, con el candidato anterior le dimos un tiempo para pensar y este está sumado a los 5 minutos que tienes para responder la pregunta. En total tienes 5 minutos para pensar y responder. 30 mujeres en 3 días con una red de trata de personas. Correcto. Bueno, primero, todo el tema de violencia hacia las mujeres va a ser un tema importantísimo en mi gobierno y hay que empezar a atender previamente. Muchas de estas mujeres son enganchadas por plataformas digitales. Tenemos que tener una policía cibernética mucho más eficaz y eficiente que trate de prevenir una situación como esta. Que se pueda meter a ciertas conversaciones que no sean privadas, pero sí de... Candidata, discúlpeme que le interrumpa, Sí. pero ¿qué haría su gobierno en las primeras 72 horas? Por eso, yo lo primero que haría es prevenir para que no ocurriera. Ya ocurrió, Okay. hay que actuar. Sí. Empezar a seguir celulares, hacer todo el mapa, el mapa de los celulares, dónde fue el punto último donde geolocalizaron a cada una de ellas, quién tuvo la última llamada y quizá esa red de contactos sea la más importante que me pueda llevar a identificar por geolocalización quiénes son las personas que las tienen. Generalmente dejan rastro digital muchos de estos casos. En caso de que no tenga yo contacto con los celulares, pues empezar a ver cámaras de seguridad. Donde fueron el último punto donde fueron vistas, irme al C5, seguir cada una de ellas, de ser posible, y tratar de identificar en dónde se perdió su último rastro físico. Pero definitivamente ese caso, las primeras 72 horas son la enorme posibilidad de encontrarlas con vida. En el momento que pase el tiempo, se va complicando la situación. Hablar con las familias, hacer un montón de entrevistas,
tener unos 10 equipos mínimo de trabajo simultáneos, no estar esperando a que entrevistes a uno, luego a otro, sino inmediatamente hacer reuniones de estrategia 2-3 veces al día. Y candidata, pero esto sabemos que es lo que se ha estado haciendo ya por mucho tiempo. ¿Qué haría usted diferente para poder atacar este problema? Esto no se hace. Me encantaría que se hiciera, pero no se hace. Acaba de haber un feminicida en la Ciudad de México que durante casi 10 años atacó a 20 mujeres. Y la madre le dijo a la policía de la ciudad dónde había su celular seguía prendido, y si la policía hubiera geolocalizado ese celular, hubieran llegado con el feminicida serial de Iztacalco. No se hace. Me encantaría que se hiciera, pero no se hace. Sería poner en práctica simplemente a lo mejor los protocolos que ya existen. Sería poner en práctica de manera real los protocolos, porque de verdad, hoy con la tecnología prácticamente podríamos ubicar a las personas de manera inmediata. Hay demasiado rastro tecnológico que nos dejan las personas que desaparecen. Ojalá se hiciera y ojalá realmente pudiéramos estar acompañando a las víctimas. En mi gobierno tengan la garantía que sí se van a hacer los protocolos realidad, porque soy una ingeniera que está acostumbrada a hacer procesos y a seguir procesos. Ahora toca el segundo caso. Imagina que eres la presidenta y durante tu mandato se produce un aumento repentino en el número de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. En respuesta, el presidente estadounidense amenaza con imponer un arancel del 15% a las importaciones mexicanas de acero, a menos que despliegues las fuerzas de seguridad mexicanas en la frontera norte para detener el flujo de migrantes. Este arancel causaría el desempleo de miles de obreros mexicanos debido a una disminución en la competitividad de la industria. ¿Qué decisión tomaría? Yo no cedería a la primera. La verdad sería como muy cobarde de decir inmediatamente te mando a las Fuerzas Armadas. Llamaría a Ildefonso Guajardo, que por aquí anda, y le diría, a ver, ¿qué aranceles le podemos poner nosotros a Estados Unidos? ¿Cómo podríamos responder nosotros de manera inmediata? ¿Qué cosa le duele a Estados Unidos? Y pues podríamos entrar en una negociación de, tú me pones este arancel, yo te pongo este arancel, pero pues no decir como lo hizo el actual presidente. Sí, inmediatamente te mando a las Fuerzas Armadas. Creo que esto requiere traer a tu equipo especialista en negociaciones y tratar de entrar a un proceso. Yo entiendo que hay que controlar la frontera sur, creo que eso es algo real, no solo para Estados Unidos y para nosotros mismos, sino por la calidad de vida de los migrantes, para que dejen de estar siendo utilizados. Pero lo que yo le diría es, yo amenazaría con poner otro arancel a Estados Unidos que también le duela y que le haga perder muchos empleos, antes de ceder a una amenaza como esa. Gracias, candidata. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente dinámica que nos emociona mucho porque es nuestra dinámica insignia de Aquí de Actúa, y se trata de que nosotros te vamos a dar una palabra y tú nos tienes que responder de vuelta con una palabra, pero solamente una, no una frase ni dos. Puede ser algo retador, pero es lo primero que se te venga a la mente. ¿Lista? Lista. Excelente. Empezamos con innovación. Mejorar. Becas. Indispensables. Justicia. Mujeres. Sostenibilidad. Desarrollo. Comunidades indígenas. Derechos. Cultura. Identidad. Democracia. En riesgo. Gelatinas. Mi niñez. Hidalgo. Lo amo. Una palabra. Amor. Migración. Regular. Pensiones. Necesarias. Narcotráfico. Enfrentarlo. Aborto. Un derecho. Tu derecho. Salud pública. Desastre. Meritocracia. Necesaria. Neoliberalismo. Más o menos. Una palabra, candidata.
Menos. Pobreza. Dolor. Pemex. Quebrado. Feminicidios. Hashtag ni una menos. Una palabra, candidata. Hashtag ni una menos. Comunidad LGBTQ+. Hashtag love is love. Medicamentos. Faltan. Infancias. Importante. Capitalismo. Con justicia. Socialismo. Pasado. Corrupción. Morena. Nepotismo. Eliminarlo. Cártel inmobiliario. Cárcel. Suprema Corte. Defenderla. PRIAN. Brian. Ay, sí. Brian PRD. Partidos. Organismos autónomos. Indispensables. INM. Instituto Nacional de Migración. Ajá. Defensa. Austeridad. La necesaria, solo necesaria. Terapias de conversión. Prohibirlas. Militarización. No. En contra. Marihuana. Regularla. Vapes. Libertad. Prisión preventiva oficiosa. Contra. Sedena. Su trabajo. Jóvenes. Realidad. TEC de Monterrey. Innovación. Actúa. Ya. Gracias. Gracias. Pasaremos a una siguiente dinámica que algunos ya están familiarizados con ella. Se queda, se va, se modifica. Así se llama la dinámica. Se queda, se va, se modifica. Nosotros te daremos 3 conceptos que son comparables y tú nos vas a decir cuál de ellos se queda, cuál de ellos se va y cuál de ellos se modifica. ¿Entendido? Va. Muy bien. Empezamos. Pensión para adultos mayores. Se queda. Primero te digo las 3 y luego ya me dices cuál. Son comparables. Tú, de estas tres, a fuerzas. Una se tiene que quedar, una se tiene que ir y una se tiene que modificar. De cajón. ¿Ok? Otra vez. Pensión para adultos mayores. Programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Y jóvenes construyendo el futuro. Pensión para adultos mayores se queda. Jóvenes construyendo el futuro se cambia. Así sí estudio y sí trabajo. Y pues el programa para el bienestar de niñas, ese no está en la Constitución, así es que se lo podemos poner uno nuevo. Se va. Se va. Ok, gracias. Nuestro siguiente grupo comparable es Dos Bocas, Tren Maya y AIFA. ¿Cuál se queda, cuál se va y cuál se modifica? Ay. AIFA, Tren Maya, se modifica. Ya.
Tren Maya se modifica. AIFA, Dos Bocas se queda y AIFA se va. AIFA se va. Pasemos con los siguientes 3 conceptos o términos. Presupuesto de seguridad, presupuesto de pensiones, presupuesto de educación. Ahí sí me resisto. Esa es una trampa. La misma dinámica la hemos estado haciendo con los candidatos. Si tuvieras que escoger. No, pues renuncio. No escogería. Okay. Muy bien. Te la pasamos. Las tres son fundamentales. Muy bien. Pero pasamos a nuestro último grupo. Y aquí sí, de preferencia, podemos contestar. Aquí ocupamos una respuesta. Sí, pero no las pongan así. La primera es PRI, la segunda es PAN y la tercera es PRD. ¿Los dirigentes? El partido. Pues es que, mira, el del PRI se va al Senado, el del PAN se modifica porque también se va al Senado y el del PRD también se van al Senado. O sea, cambian, se modifica. ¿Cuál se va? El PRI se va al Senado. El PRI se va. Se va al Senado, el dirigente. Pero se va, o sea, el PRI se va al Senado, el dirigente. El dirigente del PAN se modifica porque deja la dirigencia y se va al senador, y el del PRD cambia porque por primera vez va a ser senador. Está fácil. ¿Cuál se queda? ¿Cuál se queda? O sea, es que los 3 se van. Los 3 se van. Los 3 se van. Ok, vamos cerrando cuentas. PRI se va. PAN se modifica, queda PRD. ¿Qué hacemos con el PRD? Se cambian, nada más, se cambian de puesto, pues. Candidata, tiene que escoger a fuerzas. Uno se queda, uno se va o uno se modifica. Ya dije. El PRI se va al Senado, el PAN se queda y el PRD se modifica. Ok, muy bien. Respuesta final. Excelente. Muy bien. Excelente. Candidata, pasamos a nuestra siguiente sección porque Actúa se compone de 3 fases. La fase de escucha, la fase de diáloga y la fase de actúa, que es donde estamos el día de hoy. En diáloga nosotros nos dimos la tarea de estar escuchando a nuestros estudiantes y pudimos identificar algunas de nuestras inquietudes principales y las hemos resumido en estas 2 preguntas. Nuestra primera pregunta es, desde Campus León, y dice: una de tus propuestas de tu plan de trabajo para apoyo a las mujeres en vulnerabilidad es la tarjeta mexicana. Por lo que dices, no será universal, sino para aquellas que lo necesiten. Pero queda la duda, para ti, ¿qué es la vulnerabilidad y quién va a definir quiénes son las mujeres en esta situación? Siempre que he sido funcionaria pública, trato de contratar una institución académica. En el caso de la delegación Miguel Hidalgo, contraté a la Escuela de Trabajo Social para hacer estos estudios, para que no fuera un funcionario público que tuviera alguna relación emocional, sentimental con la persona. Entonces, cuando teníamos algún programa, pues la UNAM, Trabajo Social, hacía el análisis. Aquí de entrada es para todas aquellas mujeres que están en una situación de violencia y que tienen la necesidad de dejar este hogar violento. Van a tener un apoyo de 5,000 pesos mensuales por 1 año. Y en ese año las vamos a preparar, capacitar, para que puedan ya sea ir a un refugio temporal o conseguir una vivienda y poderse integrar nuevamente a una vida laboral. Mujeres que sean madres solteras probablemente pueden ser también sujetas de este tipo de apoyos, pero tendría que ser mediante un estudio hecho por la Escuela de Trabajo Social de alguna universidad pública o privada. Gracias, candidata. Pasemos a la siguiente pregunta. De Campus Santa Fe nos preguntan: ¿cuál es tu postura exacta respecto al aborto y qué medidas específicas implementarías durante tu administración
para reflejar esa posición? Mira, afortunadamente este debate llegó a su fin ante una postura concreta de la Suprema Corte de Justicia. El aborto es un derecho que tienen las mujeres y ellas sabrán si lo ejercen o no lo ejercen. En otro caso, también hay mujeres que deciden tener a sus hijos, que hay que acompañarlas porque están solas. Entonces la decisión la tomarán las mujeres, pero en mi caso no hay discusión. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado plenamente sobre este derecho. ¿Esa es la medida que implementarías durante tu gobierno? Es una política pública. O sea, Ok. yo tendré que implementar una política pública, pero en ambos casos, para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo o para las mujeres que deciden desarrollar su embarazo. No hay apoyos para las mujeres que se quedan solas. No hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo. Necesitamos pensar en las mujeres en cualquier situación y la decisión la van a tomar ellas. Pero en el caso del aborto es una decisión que ya está resuelta por la Suprema Corte de Justicia y que no tendría que tener ya ningún cuestionamiento. Gracias, candidata. Gracias. Como prometí al principio del foro, vamos a pasar a las preguntas del público que hicieron con el hashtag Actúa24 y empezamos con la primera de Martín. AMLO presume la refinería Dos Bocas cuando todos sabemos que no ha refinado un solo barril. Mientras tanto, en Nuevo León nos ahogamos por la falta de mantenimiento de la refinería de Cadereyta. ¿Cómo vamos a tomar cartas en el asunto sin perjudicar el costo de la gasolina? Yo tengo la esperanza que Dos Bocas se pueda producir pronto y nos pueda apoyar con la refinación y de esa manera poder sacar de operación un par de refinerías que son obsoletas, viejas, contaminantes, como la de Tampico Madero y la de Cadereyta. Independientemente, para darle mantenimiento hay que parar Cadereyta, o sea, porque los catalizadores no funcionan hace muchos meses. Ya no se fabrican muchas de las partes de estas viejas refinerías y cada vez cuesta más darles mantenimiento. Entonces, yo lo que sí creo, jóvenes, es que no hay que tenerle miedo a la innovación y al cambio. Las refinerías se van a acabar cerrando en todo el mundo. Esa es una realidad. Es como si en la Ciudad de México siguiéramos teniendo la refinería de Azcapotzalco en el centro de la ciudad. Se cerró en los años 80 y pues nos dejó de contaminar de una manera excesiva. Entonces, creo que lo que tendríamos que pensar es qué proyecto innovador se podría desarrollar en ese lugar que genere empleos sostenibles, que tenga un mejor impacto en materia de salarios para la gente que vive ahí y no dejar descubiertos a los empleados de Pemex. Puede ser algo de hidrógeno, puede ser almacenamiento de combustibles, pero definitivamente yo soy una tomadora de decisiones y aquello que pierda dinero pues no puede seguir operando. O lo arreglamos o lo cerramos, pero no andamos con medias tintas. Gracias, Gracias. candidata. Nuestra siguiente pregunta es de Alfredo y dice: candidata, con la inflación en aumento, ¿cuáles son tus estrategias para proteger el poder adquisitivo de los jóvenes y garantizar que puedan afrontar los crecientes costos de vida? Bueno, primero, esta propuesta de quitar el ISR sí es una propuesta súper positiva, porque le pegas directamente en el bolsillo del trabajador. Si ganas 14,000 pesos, pues ya te ahorraste 1,400 pesos de ISR. Y ustedes van a decir, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, son más o menos entre 25,000 y 30,000 millones con donar el ISR a todos los trabajadores, que son 20 millones, ¿eh? Es tremendo el impacto positivo que se tiene. Nada más de gas Chicol, del gas que se roban en los ductos de Pemex, el monto anual son 29,000 millones de pesos. Ese es el tamaño de la robadera en nuestro país. ¿Se puede resolver? Sí. Entonces, de alguna manera, hay recursos. Yo insisto, si tuviéramos un sistema de detección de dónde baja la presión en un ducto, con un dron inmediatamente podrías ver dónde se están robando el gas y empezar a atender este tipo de situaciones. Entonces, el tema, jóvenes, es para mejorar es esta reducción. 2, traer empleos de más innovación,
yo creo que tenemos que dejar la maquila y empezar o pensar en la mente factura, en la industria del conocimiento, más que en la fabricación solo de maquilar cosas. Agregarle valor a lo que hacemos, y es a donde yo creo que están los empleos del futuro para los jóvenes. Pero para eso nos tenemos que preparar. Por eso este programa de SISI, para los jóvenes que dejen la carrera, es aprender inglés, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial, alguna competencia laboral que les permita ser un técnico bien calificado, bien especializado y poder tener un mejor salario. Creo que la aspiración debe ser tener salarios mejor pagados. Eso es lo que yo buscaría. Excelente. Entonces vamos a resumir, aprovechando el tiempo de la pregunta. ¿Cuáles son las estrategias? Mencionas no cobrar impuestos a las personas que ganan menos de 15,000 pesos al año, que va a ser financiado por los ahorros de Pemex, y además traer mejores empleos, mejores pagados, con la estrategia del sí que me comentas. ¿Estamos alineados? Sí. Excelente. Pasaremos a la tercera pregunta, que nos la hace Emiliano Saldaña Silva. No se ha escuchado hablar respecto a la situación de desapariciones en México. ¿Cuál sería su estrategia para garantizar la justicia y la seguridad para las víctimas y sus familias? ¿Cómo planea afrontar la estimación de los casi 500,000 desaparecidos? Bueno, el dato oficial son 110,000 personas desaparecidas. Ese es el dato oficial que tenemos. Seguramente hay, como todos, subregistros. Lo grave es que hoy ya hay 50,000 personas localizadas en CEMEFOS que están sin identificar. Entonces tenía ya toda una estrategia de identificación con ADN, crear centros de identificación de personas. Creo que el de Coahuila funciona bien, pero no necesariamente el de los otros estados, y el Centro Nacional de Identificaciones ya se desmanteló. Entonces, ¿de qué sirve que te encuentren el ADN de una persona aquí en Coahuila si no sabes a quién le pertenece? Porque a lo mejor esa persona dio su ADN en uno que está en Chiapas. Entonces hay que conectar todos los centros de identificación para poder saber exactamente a quién le pertenece ese ADN. Puede ser alguien que esté en Centroamérica, porque puede haber sido un migrante que desapareció por su paso de México. Entonces creo que la primera parte es concluir este proceso de identificación de personas, de las 50,000 personas que ya están, de alguna manera, sus restos en algún lugar, en un CEMEFO, en alguna fosa común, y acompañar a las víctimas a buscarlos, porque no se vale que las madres buscadoras, que me he reunido yo con muchas de ellas, lo hagan solas. Creo que el gobierno está obligado a poner recursos para seguir buscando a las personas desaparecidas. Acabo de encontrar un joven en una visita que hice a Sinaloa. Su hermano murió de 29 años. Y bueno, el dolor para ellos, después de 3 años, sigue siendo tremendo. Creo que las personas no encuentran consuelo hasta que localizan a su familiar, y eso lo tendríamos que entender. Y en ese sentido, pues yo ahí tengo mucha empatía por estas mujeres, madres, que siguen buscando a sus hijos después de 3, 4 años. Acompañar las búsquedas, identificar a los restos, y pues la pregunta y el caso que me pusieron, es clave buscar a las personas en las primeras 72 horas. Es clave, porque es cuando podríamos tener la posibilidad de encontrarlas. Entonces creo que tiene que cambiar la manera en que buscamos a las personas. Si no, es que se fue de fiesta, seguro va a regresar, ¿no? Y desacreditamos a la denunciante. Candidata, una pregunta adicional. Menciona la importancia de acompañar a las personas que están buscando, y menciona también como que algunas medidas diferentes por parte del gobierno en cuanto a la búsqueda. De manera puntual, ¿qué estrategias se te pueden ocurrir en cuanto a términos de búsqueda para las personas que ya tienen más tiempo desaparecidas, no tomando en cuenta como el caso de las 72 horas? Identificar los 50,000 restos. Pero de los que siguen vivos. ¿Mande? De los que siguen vivos, o sea, la búsqueda de los que siguen vivos. Es que no sabemos si siguen vivos o están muertos. O sea, el problema es ese, que hay personas que hasta que no tengan un resto, las familias van a pensar que están vivas. Una familia no va a aceptar nunca que su familiar está muerto si no tiene una identificación de ADN de que ese cadáver le pertenece a su familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar
que esté dentro de lo que ya se localizó. Y dos, pues yo sí creo que acompañar, sobre todo creo que muchas mujeres desaparecidas tienen que ver con redes de trata internacional. Y ahí tendremos que hacer muchísimo más colaboración con otras policías de otros países, porque ahí sí creo que el tráfico de personas ya es un problema real con los Estados Unidos. Tráfico de órganos y tráfico de personas empieza ya a ser un problema más delicado. Pero yo insisto, identifiquemos lo que ya tenemos encontrado y sigamos buscando y tratemos de evitar que siga pasando con mejores estrategias de seguridad. Gracias, candidata. Nuestra siguiente pregunta del público es de Cuauhtémoc y dice: México, en temas de política exterior, ha sido afectado y descuido de su imagen. ¿Qué acciones concretas propone para mejorar la política exterior de México? ¿Qué países están dentro de su plan de política exterior? Pues primero, recuperar al Servicio Exterior Mexicano. Me parece que de repente yo que fui senadora, cada nombramiento de cada impresentable que llegaba, o sea, que no tenía ningún conocimiento de política exterior, ningún prestigio. De hecho, nos llegaron a rechazar algunos países a personajes que habían sido, por ejemplo, acosadores, ¿no? Hubo un maestro ahí de alguna universidad, ya no me acuerdo cuál, del ITAM, que había sido acosador y lo estaban proponiendo de embajador. Creo que esos casos no vienen bien al servicio exterior. Yo recuperaría al Servicio Exterior Mexicano, a los diplomáticos de carrera para que nos representen. Recuperaría algunos a ProMéxico, a lo mejor en coordinación con el sector privado. Hacía muy bien su trabajo ProMéxico. Toda la parte de la promoción turística de México ya no se está haciendo. México está perdiendo visitantes internacionales y nosotros creemos que todo el mundo va a querer venir a México, pero ante las noticias de inseguridad, pues podemos empezar a perder a México como un destino turístico importante. Entonces, creo que también esto que pasó con los turistas australianos en Baja California, pues no es un buen mensaje. Que te maten dos turistas que vinieron a surfear, tendría que hacerse como control de daños, como un trabajo de cómo recuperar la buena imagen de México para que estos casos no eviten que vengan más turismo a México. Y en materia de política exterior, pues yo no pienso relacionarme con gobiernos autoritarios que violenten derechos humanos, ni los voy a invitar al desfile militar como lo hizo con Cuba, con Rusia, con Venezuela, porque son países violentadores de derechos humanos, ¿no? Gracias, candidata. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta del público y nos las dice Darío. Suponiendo que estás en un empate técnico con Claudia, ¿considerarías integrar a tu estrategia de campaña una negociación con Movimiento Ciudadano para unir fuerzas en contra de la coalición Sigamos Haciendo Historia? Pues valdría la pena, yo creo que sí. Yo le tengo mucho cariño y respeto a toda la gente de MC. De hecho, muchas iniciativas las hicimos juntos en el Senado, pero bueno, ya estamos en empate técnico aquí, sí, así es que vamos platicando. Así. Gracias, candidata. ¿Cómo te la estás pasando en la entrevista? ¿Cómo te sientes? Yo ¿Tranquila? relajada. ¿Relajada? Sí. Muy bien, excelente. Ya estamos llegando casi al cierre de esta entrevista y para concluir queremos escuchar por qué tú deberías de ser la próxima presidenta del país. ¿Qué te hace diferente a la y el candidato? Muchas gracias. Pues déjeme parar unos minutos. ¿Por qué tendría que ser la próxima presidenta? Primero, porque la razón que me mueve aquí es trabajar en un México unido, en un México donde se quede atrás el odio, la división, donde podamos construir entre todos un país donde busquemos qué nos une. Y yo creo que lo que nos une son más cosas que las que nos dividen. Quiero ser presidenta porque no me gusta que los jóvenes hoy no puedan salir a la calle con la libertad que lo hacía cuando yo todavía me tocó ser joven. Quiero ser presidenta porque estoy convencida que México es un país que tiene enormes oportunidades
y que hoy está viviendo la mejor posibilidad en muchas décadas, y que si lo hacemos bien, si resolvemos el tema de seguridad, si le apostamos a las energías limpias, si respetamos el medio ambiente, si le metemos dinero a la educación, a la salud, sí podemos crear ese México donde pueda salir de la pobreza. Yo sé lo que cuesta, yo sé lo que duele, pero también sé que se puede. Y estoy convencida que si recuperamos el valor de la vida, la verdad y la libertad, recuperar la vida donde hoy se pasea la muerte, la verdad donde hoy reina la mentira y la libertad donde hoy gobierna el miedo. Creo que con estos tres valores podemos construir este México próspero y en paz que nos merecemos. Jóvenes, yo sé que ustedes van a tomar una decisión complicada. A lo mejor yo no soy buenísima para el TikTok, pero para lo que soy buenísima es para hacer equipos, para integrar a los mejores, para hacer la mejor selección mexicana de talentos. Estoy convencida que mi equipo va a estar formado por gente brillante, trabajadora, honesta. Los puedo mirar a los ojos y decirles, nunca en mi vida me he robado un centavo, nunca en mi vida, escúchenlo, soy una mujer de trabajo, soy una mujer de esfuerzo, soy una mujer que conoce México como la palma de su mano por su historia, por donde viene, por su trabajo. Me ha tocado trabajar para las comunidades indígenas más marginadas del país, los de la montaña de Guerrero, los de Chiapas, los de la Sierra Tarahumara, los de Puebla, los de Veracruz. Y me queda claro que ahí es a donde está el gran reto de nuestro país de la desigualdad. Pero también me queda claro que si no construimos un México con oportunidades, con desarrollo económico, con generación de riqueza, no habrá los recursos para apostarle en esas regiones a la educación, a la salud, a la infraestructura, a los caminos. Entonces no es con odio, no es con división, no es quitándole a los que tienen mucho y dándole más a los que tienen menos, no, es dándole a los que tienen menos, pero también dándole la oportunidad de que a través de educación, de empleo, de inversiones, de apostarle al campo, de generar oportunidades en estas regiones, puedan salir adelante. Y los que tienen mucho, pues que también le aporten, le pongan, desarrollen, inviertan. Pero creo que este México de odiar a los que tienen, porque yo no tengo, no nos va a llevar a ningún lado. Yo lo que creo es que tenemos que construir un México donde todos jalemos parejo. Se los prometo, lo podemos lograr, lo vamos a lograr, ténganme confianza. Vamos a trabajar de la mano con estos talentos, con estas capacidades, y yo admiro al norte porque son gente que se esforzó, que luchó, que llegó, que sale adelante y que es para mí una gran inspiración. Muchas gracias. Gracias, candidata. Candidata, en caso de quedar electa como presidenta del país, ¿usted estaría dispuesta a volver aquí al TEC de Monterrey en un año para la rendición de cuentas? Yo he venido al TEC muchas veces. A lo largo de mi vida he venido muchas veces al TEC. Quiero mucho al TEC, les admiro, les reconozco y por supuesto que estaré dispuesta a rendir cuentas y mi gobierno será una caja transparente. En mi gobierno las cuentas serán claras y me encanta una carrera que hay aquí en el TEC que es como de políticas públicas e innovación. Transformación pública y gobierno. Transformación pública y gobierno. Eso es lo que se requiere. Se requiere gobiernos que se transformen a través de la tecnología. Y si queremos resolver el tema de la seguridad, más vale que lo hagamos con un montón de datos, con un montón de interrelaciones para poder encontrar a las mujeres desaparecidas de manera inmediata. La tecnología va a ser una gran aliada y ustedes la entienden. Cuento con el TEC para trabajar con ustedes y ustedes cuentan conmigo para venir a dar cuentas. Gracias, candidata. Gracias. Gracias. Xóchitl, no nos queda nada más que agradecerte por tu valor,
por animarte a venir acá a la Universidad del TEC de Monterrey y plantarte frente a los estudiantes. Muchas gracias. Señora Sheinbaum, la están esperando. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes y quienes nos ven a distancia a través de live.tech. Recordemos que el diálogo informado es fundamental en nuestra sociedad, pero el verdadero objetivo se cumple al ir a votar el día de la elección. Este 2 de junio, actúa. Gracias. Vamos a pasar a dar un reconocimiento y tomarnos una foto para constatar y evidenciar que sí vino. Sentados, por favor. Isa. Sentados, por favor. A ver.